Buenas noches, mi nombre es Wilmer Steven Buitrago Vázquez, soy estudiante de la Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNAM y como parte de la formulación y evaluación de proyectos de seguridad vamos a ver y analizar un accidente laboral y la formulación del proyecto para evitar este tipo de accidentes. Bueno, este es el link del video. Eh, en el video se observa cuando la persona, eh, por confiada, por distraída, es un mecánico, están en un taller de mantenimiento vehicular. El mecánico simplemente por confiado es un gato hidráulico el que está sosteniendo el vehículo y él se confía del gato hidráulico, se recuesta sobre el vehículo, pone sus brazos así, súper relajado, súper no pasa nada y la misma fuerza de su cuerpo hace presión sobre el gato que pues no está diseñado para tanto peso ni para que pues este tipo de acciones se realicen y genera que se caiga y el capó del vehículo caiga generando un aplastamiento en los brazos y en las manos del mecánico. El primer análisis es la identificación de las necesidades. Vamos a ver, el aplastamiento es el accidente, ¿no? ¿Qué causó el accidente? Como primera medida vemos que el desorden. ¿En qué infiere eso? No hay visibilidad, no hay orden, no sabemos por dónde se camina, por dónde se va, qué se va a hacer. El desorden genera gran necesidad eh, de tener espacio y no lo hay. El exceso de confianza se ve claramente que es un mecánico, debe llevar muchísimo tiempo y pues está supremamente confiado, supremamente no pasa nada, aquí tranquilo. Creo que hay un dicho que dice que seguridad mató a confianza, en este caso no aplica, él simplemente pum y ¡pum! Ahí genera el accidente, su exceso de confianza y la falta de elementos de protección personal. Afortunadamente, de alguna manera solo fueron sus brazos. Pudo haber sido peor. No tiene casco, no tiene guantes, no tiene mangas de seguridad, no tiene absolutamente ningún tipo de elemento de protección personal. ¿Esto qué hace? Que si el aplastamiento fue solo del brazo o de la mano, la lesión sea más grave, no había nada que lo protegiera. Si hubiese sido en la cabeza o en otra parte, hubiese sido muchísimo más grave. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis de las soluciones a las necesidades, ¿sí? Ya vimos que el desorden fue un factor que eh, ayudó a que se generara el accidente, el exceso de confianza y la falta de elementos de protección personal, ¿no? Eh, como salubrista o como eh, tecnólogo profesional, más adelante en seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo podríamos prever este tipo de cosas? Bueno, en el desorden, charlas. Charlas muy importantes, concientizar y capacitar al personal sobre el orden y el aseo, pues en casos peores hubiese sido muchísimo más grave el accidente. En el exceso de confianza también capacitar, enseñarle a las personas que todo el tiempo estamos expuestos a cualquier tipo de novedad. Así que confianza no mate a seguridad. Y el uso de los EPPs, concientizar y exigir el uso de los EPPs todo el tiempo, para todo tipo de actividad y el EPP que se requiera para esa actividad. Bueno, en la planeación de un proyecto para evitar que esto vuelva a pasar, debemos de planear ciertas actividades, pues pensar en un costo, analizar ese costo. Cuando se planea esa actividad hay que ver el costo del valor de esa actividad y cuánto se demoraría, cuándo empezaría, cuándo terminaría y su duración en días, ¿no? Entonces, por ejemplo, jornadas de aseo. Una jornada de aseo puede tardar de 1 a 2 días, dependiendo qué tan grande sea la necesidad de la jornada de aseo. Y en una jornada de aseo no podemos tener en cuenta solamente los implementos que gastemos, sino el tiempo. Es un gasto adicional. 2 días de trabajo son 2 días de costo para el orden y el aseo que se debería generar a diario, ¿no? Las charlas y las capacitaciones
puede ser que no generen un costo directo, pero sí perdón, en la productividad va a generar un costo porque va a, a ocupar tiempo de producción, de productividad para la empresa. En compra de elementos de protección personal creo que sería el mucho más amplio, dentro del que yo analicé, puse aproximadamente unos 20 millones de pesos. Son cifras muy aproximadas, pues teniendo en cuenta que hay que comprar o conseguir elementos de protección personal adecuados y acordes a las actividades. No podemos conseguir un EPP solo porque me parece bonito, solo porque se ve bien, porque el trabajador se va a ver muy bonito con él. No. O porque es más cómodo. No. Obviamente la comodidad del EPP se tiene que ajustar a la necesidad de la protección que debe brindar el EPP. Entonces es una de las cosas más grandes y uno de las actividades que se debe realizar en el caso, por ejemplo, de este accidente que se generó. Señalizar las áreas de trabajo dentro del orden y aseo. Debería de existir la forma de señalizar correctamente. En el caso de este gato hidráulico había estado señalizado, ¿no? Tanto peso permitido, aproximadamente el vehículo pesa esto, si tú te acuestas pues va a pesar tanto. Entonces hay que analizar todo ese tipo de actividades, ver su costo, su tiempo. Una jornada de capacitación que dure 2-3 horas, son 2-3 horas de que se le van a quitar a la productividad. Va a perder la productividad, pero se va a ganar en un futuro con evitar cualquier tipo de accidente. Luego de esto vamos a mirar un análisis de involucrados, ¿no? Hay involucrados directos e indirectos de que este accidente ocurriera o cualquier tipo de accidente. Como cuáles personas directas. El mecánico es el directo involucrado, fue el accidentado, fue el que generó la imprudencia, por decirlo así, y generó pues el accidente. Otra persona directa sería su jefe. En el video no se ve ningún tipo de supervisión a la actividad tan mal que le está haciendo. Entonces, directamente el jefe también. Indirectamente, la empresa de montacargas, la empresa que suministró el montacargas o el gato hidráulico, como lo haya adquirido la empresa, pues porque no garantizó o no garantiza que haya una forma de evitar que esto pase. Una restricción, una alerta, una precaución. No sabemos si fue un mal mantenimiento del equipo. Entonces, de cierta manera también entra un proceso de revisión. Indirectamente está involucrado. Y el cliente, la reparación del vehículo, posiblemente era la persona que estaba ahí. Entonces no debería de estar ahí. Obviamente, digamos, yo tengo vehículo y pues si yo pudiera estar todo el tiempo encima del vehículo lo haría, pero no puedo. Entonces es cuestión de concientizarlo, porque de una u otra manera fue uno de los factores que infirió en que este accidente ocurriera. Bueno, hay un árbol de problemas que se trabaja con una matriz y con un diagrama que vamos a ver aquí. Vamos a ver más consecuencias y tipos de fallas, ¿vale? Entonces vemos, según la matriz de involucrados, no se verificó el peso del vehículo, ¿cierto? ¿Cuál fue la falla? No evaluar cuánto era el pesaje que el montacarga o el gato hidráulico estaba permitido cargar, ¿no? O sea, nos confiamos totalmente y no se evaluó eso. ¿Cuál fue la consecuencia? Un sobrepeso que generó la caída del vehículo y del gato hidráulico, ¿no? Entonces, pues otra de las consecuencias fue que se ubicó mal el mecánico y el aplastamiento totalmente no se tuvo en cuenta el espacio. O sea, no había ni siquiera espacio por donde caminar. El espacio era demasiado reducido y generaba incomodidad en el mecánico, se ve. Y pues esto también pasa por no capacitar el personal o por falta de conocimiento de este tipo de actividades. Bueno, en este árbol vemos de alguna manera organizado de otra manera la misma información. El aplastamiento por caída, maquinaria sin seguridad,
posiblemente no se contaba con ella, la puerta del capó abierta. Esto genera que el montacargas no soporte el peso de la persona y el vehículo se cae y genera el aplastamiento del brazo del mecánico. Bueno, en esta vamos a hablar de los objetivos, un diagrama de objetivos en una matriz y en un diagrama. Vamos a ver, por ejemplo, el buen uso de EPPs. Ese sería cómo se puede reparar, cómo pueden reparar los daños que se generaron. El buen uso de EPPs, o sea, con el buen uso del EPP, tal vez si hubiera habido aplastamiento, pero no tan fuerte. Listo, el mecánico se encuentra totalmente desprotegido. Esa es la actividad que hay que reparar. O sea, el mecánico debe de estar protegido. Sus extremidades o todo su cuerpo o la parte que necesite protección debe estar protegida y no estaba. ¿Cuáles son las actividades para repararlo? Darle una buena inducción, una buena capacitación del uso y de la responsabilidad y lo importante que es el uso de los EPPs. ¿Cómo se puede ver el beneficio de prever los accidentes según la categoría? El mecánico con una capacidad óptima, segura y en buenas condiciones. En serio, perdón, estoy supremamente agripado hace días. El mecánico debe estar capacitado, debe estar seguro, responsable. Esa es la forma que vamos a ver el buen efecto de los cambios. Bueno, vamos a ver un resumen narrativo de cómo prever o del programa de prevención de este accidente, ¿no? Entonces, vamos a generar ciertas actividades compuestas, su composición, el propósito al alcanzar de estas actividades y cuál es el fin, pues de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, actividades. Acto seguro del mecánico para sus labores, inspección de montacarga. Si nosotros generamos una buena inspección o mantenimiento de este tipo de herramientas como lo es un gato hidráulico o una montacarga, pues vamos a estar más seguros de poderlos usar de manera correcta. ¿Cuál es una forma? Hacer revisiones periódicas. O sea, uno de los componentes de esa actividad es una revisión periódica o un mantenimiento y un seguimiento y control a esa montacarga o a ese gato hidráulico. ¿Cuál es el propósito? Que ese montacarga o que esa herramienta realmente nos brinde lo que necesitamos, tanto en seguridad como en materia de trabajo. Y al fin es que el mecánico trabaje libremente y que no genere este tipo de accidentes. Bueno, como lo hablábamos, tenemos que generar ciertas actividades para pues prever este tipo de actividades o para generar un proyecto que evite que esto vuelva a pasar. Entonces hablaremos de indicadores, de variables y haríamos una descripción de, por ejemplo, controles mecánicos, mantenimientos básicos a la maquinaria. Entonces tenemos que empezar a crear un cuadro y decir, bueno, yo voy a hacerle mantenimiento a la máquina. Mi proyección es hacerlo 2 veces al mes. ¿Realmente cuántas hice al mes? Una. ¿Por qué no hice las dos? No sé, el proveedor no llegó, no tuve el tiempo, no pude parar la máquina, o la máquina no presentó ningún problema, o tuve parada la máquina durante muchísimo tiempo, durante ese mes, que solo me dio la revisión del arreglo. Bueno, hay que ver cuántas actividades estamos realizando, ¿no? Cuántas nos proyectamos y cuántas realmente realizamos. Entonces, pues empezamos a hacer una división de una fórmula matemática de este proyecto, por llamarlo mejor, y es ver, bueno, yo me proyecté a 2 revisiones, solo hice una. Entonces, eran 2, hice una. ¿Cuánto estoy cumpliendo? ¿Cuánta efectividad estoy haciendo de ese proyecto que me planteé? El 50%. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No lo cumplí? Sí lo cumplí. Lo ideal es cumplir, ¿no? Es generar ese hábito y esa confianza de que las cosas se están haciendo de manera correcta. De esta manera, pues prevemos que ocurran accidentes, que es pues
realmente el fin de lo que estamos haciendo, ¿no? Medios de verificación de este proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de capacitar a los mecánicos, de capacitar al personal. Entonces, ¿cuál es el fin de esta capacitación? Pues concientizar y enseñar a hacer las actividades de manera correcta, segura. Y cuál sería un medio de verificación de las capacitaciones. Una lista de capacitación, o sea, yo con una lista de las personas capacitadas digo, ven, pero o sea, yo sí estaba haciendo la capacitación, yo sí estaba cumpliendo pues, con el medio, con lo que me propuse en el programa. Ya pues que se genere el accidente, habría que ver qué tipo de factor fue el que tuvo que incurrir ahí, ¿no? Pero la lista de la capacitación, la planilla de asistencia, me demuestra que sí lo estoy haciendo. Revisiones constantes a la maquinaria, por ejemplo. Una, un medio de verificación de esto es simplemente, no sé, actas, evaluaciones del desempeño del trabajo y de la viabilidad de la máquina. Actas de capacitaciones para el uso de EPPs, capacitar al personal y actas de capacitación. Estos son medios de verificar que yo estoy haciendo bien desde el punto de vista del área de salud ocupacional. Estoy haciendo todo lo que me propuse dentro del proyecto para evitar que este tipo de accidentes pasen. Bueno, dentro de este proyecto y de este análisis tenemos que ver supuestos que puedan pasar. Un supuesto es algo que puede que pase, pero no es tan viable, pero puede pasar. Por ejemplo, no realicé el mantenimiento a mi maquinaria porque tuve un cierre total de las actividades en la planta y esto me generó retrasos. Puede que no pase, pero hay una gran probabilidad de que por cualquier razón pase. Pandemia me generó el cierre total, entonces pues obviamente durante un cierre así de grande no pude hacer este tipo de actividades. Capacitación a las personas, falta de personal, o sea, se fue todo el personal, me quedé sin personal en la planta. Es un supuesto, puede que no pase, pero puede que sí. Siempre hay que prever este tipo de situaciones a futuro para garantizar mi proyecto. Entonces debo de estar preparado para cosas que realmente yo considero que no van a pasar, pero pueden llegar a pasar en su momento. Por último, muchas gracias. Ese fue el análisis de un proyecto de seguridad y salud en el trabajo en varios pasos. Y con respecto al accidente, pues, el cual vimos en el video, ¿no? Espero la explicación haya sido clara y muy acorde a las necesidades. Muchas gracias.